Permítame ir ahora nuevamente a Mijaíl Gorbachov. Nos atiende Jack Matlock. Bueno, este hombre estaba en el lugar donde tenía que estar. Embajador de los Estados Unidos ante la Unión Soviética entre 1987 a 1991. Es decir, nuestro invitado fue testigo de la cumbre del presidente Gorbachov, precisamente para la evolución de la nueva Unión Soviética, o mejor, de lo que la perestroika terminó logrando, el fin de la Guerra Fría. El embajador Matlock participó en una cumbre simulada. Él era Gorbachov en la práctica que se hizo en el ensayo del encuentro con Ronald Reagan. Es realmente un privilegio poder saludar a este testigo de excepción de la historia en la desaparecida Unión Soviética. Embajador Matlock, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Good morning, Ambassador Matlock. Thank you very much for joining us this morning. Good morning. Yo quisiera que fuéramos a su despacho en Moscú en 1987 y hasta 1991. ¿Cuál era el ambiente en la embajada de los Estados Unidos en Moscú cuando el señor Gorbachov cambiaba la historia? We want to travel back in time to your office in Moscow in between 1987 and 1991. How was the ambience in your office in the U.S. Embassy during those years? I'm sorry, this was not loud enough. We wanted to ask you, we wanted to travel back in time to your office in Moscow during the years that you were ambassador. How was the environment in the embassy during those years? Something when I was ambassador? I do not understand your question. Yes, when you were... How were people treating you back in 1987 in Moscow when you were ambassador? Treating you in 1987? People treated me very well. But, you know, until much earlier, that was the fourth time I went to Moscow to the American Embassy. When I came in 1987, Gorbachev had just recently, that is just a couple of years earlier, become General Secretary. They had not yet gone very far in their reforms. And foreign diplomats, including Americans, there were many barriers to meet the Soviet citizens and deal with them. That changed very rapidly under Gorbachev, and by 1989, it was becoming much more open, and Gorbachev was actually encouraging interaction of foreigners, including Americans, with Soviet citizens. So things changed very rapidly and radically for the better while he was in charge of the Soviet Union. When I first arrived, he was the head of the Communist Party, not the president. They created the presidency later. And that very act of creating a presidency instead of running the country through the Communist Party was an act, I would say, of liberation, a step toward liberation of the country from the communist dictatorship. Pues nos dice que cuando él llegó a Rusia, la Unión Soviética, fue la primera vez que estaba en Moscú en la embajada en 1987, pues Gorbachov era secretario general, no había ido muy lejos en las reformas que tenía que hacer, así que
los diplomáticos americanos y los diplomáticos en general tenían muchas barreras para reunirse con los líderes soviéticos, para lidiar con ellos. Eso cambió con Gorbachov más o menos en 1989, cuando ya había una política más abierta que él mismo impulsó, alentando a los extranjeros, a los americanos incluidos, a lidiar y relacionarse con los soviéticos. Así que fue un cambio bastante rápido y radicalmente para mejor cuando llegó Gorbachov a liderar en la Unión Soviética. Cuando él llegó era líder del Partido Comunista, no presidente. Esa figura de presidencia se creó después, pero nos dice que eso fue muy importante y un paso para la liberación del comunismo y la dictadura que había en la Unión Soviética. Ana, concreto y fuerte, Ana, y despacio. Oigo, concreto, fuerte y despacio. Pregúntele a nuestro histórico invitado. El único que queda vivo en esa negociación es nuestro invitado. ¿Cuál era el mayor enemigo del plan Gorbachov? ¿Qué enemigo tenía Gorbachov en su plan? Ambassador Matlock, in your opinion, who was or what was the biggest enemy to Gorbachev's plan? In your opinion, who was the biggest enemy to Gorbachev's plans? Well, internally, it developed within the party. Mr. Ligachev opposed some of the reforms, but eventually, of course, it was Boris Yeltsin who was the Russian leader who actually combined with leaders from Belarus and Ukraine to cause the breakup of the Soviet Union. It was not Gorbachev who broke up the Soviet Union. It was Yeltsin, his political rival. Pues nos dice que Yeltsin, su rival político, fue quien rompió con la Unión Soviética cuando se combinaron líderes de Bielorrusia y Ucrania. Nos dice que tenía varios opositores dentro de su partido y para hacer las reformas que él quería hacer. Así que sí tuvo varios opositores, pero el principal era Boris Yeltsin. Embajador Matlock, ¿cómo cree usted que la historia debe registrar el legado del señor Gorbachov? Ambassador Matlock, how do you believe that history should register the legacy of Gorbachev? How do you believe history should register the legacy of Gorbachev? I think Gorbachev cooperated with Presidents Bush and with Presidents Reagan and the first President Bush, to end the Cold War, to end our arms race, to bring us a safer world. And then he led the attempt to remove the Communist Party from control of the Soviet Union, and he was a champion of bringing democratic reforms to the Soviet Union. Eventually, that got out of hand, and as we know, the Soviet Union broke up when the other republics did not accept Gorbachev's attempt to establish a voluntary federation. But I think that without removing the Communist Party from control, which was the effect of Gorbachev's reforms, none of the Soviet peoples would have had the possibility of developing a modern democratic state. So I feel that he is one who created the possibility of the development of democracy in what was the Soviet Union, that vast country. If his successors have failed to do so, it is not his fault. And we should remember him as a great reformer who helped us bring peace in the 20th century.
Pues nos dice que Gorbachov colaboró para acabar con la Guerra Fría junto a Ronald Reagan. El presidente Bush hizo un mundo mucho más seguro, lideró el intento de remover el Partido Comunista y quitarle el control de la Unión Soviética. Es un campeón de hacer reformas democráticas a la Unión Soviética. Eso posteriormente se salió de control. La Unión Soviética se disolvió, pero eso ocurrió cuando las otras repúblicas no aceptaron esas propuestas y ese movimiento que traería Gorbachov, pero sin haber removido el Partido Comunista y el control que ellos tenían. Dice que estas reformas habrían sido imposibles. Trajo, por supuesto, efectos en la Unión Soviética y fueron fundamentales para desarrollar el Estado moderno democrático dentro de la Unión Soviética. Pues si ya los sucesores de Gorbachov fracasaron para mantener esa unión, pues no es culpa de él, así que se debe recordar como un gran reformista que trajo la paz. Embajador Matlock, le hago esta pregunta desde Beijing, China. ¿Le preocupó a usted que la visita de Gorbachov a China en 1989 supusiera un recrudecimiento de la Guerra Fría con la reconciliación de las dos primeras potencias comunistas del mundo? Ambassador Matlock, this question comes from our journalist in Beijing. In 1989, when Gorbachev visited China, did it worry you that the two communist powers would reunite again and the Cold War would continue? If I understand the question correctly, in 1989, when China met with Russia... Yes, did he have concerns about that meeting? Do you have concerns about the meeting when Russia met with China in 1989? Well, in 1989, it was the Soviet Union. And, you mean that Gorbachev met with the Chinese leader? I don't know what you're asking. I was the ambassador of the United States of America. I was not observing. I was not involved in direct contacts between the Soviet leaders and the Chinese leaders. No, Grace, él no, dice que no. Sí, es que lo que... Que él no tiene que ver nada con eso. No, es que además en ese momento no tenían muchos contactos con los líderes soviéticos ni China y no estuvo involucrado. Por eso Exacto. Él nos responde que la verdad no tiene respuesta. No tiene respuesta para esa pregunta que es muy interesante, porque para muchos ese era un palo en la rueda del proceso de la perestroika. Embajador Matlock, usted estuvo en dos momentos históricos de las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética. En el de Gorbachov, pero usted estuvo en el de la crisis de los misiles cubanos en 1962. Otra vez protagonista Moscú. ¿Cuál fue, pregunta concreta, fuerte y despacio, Ana, cuál fue, embajador, para usted, de estos dos episodios, el más importante? ¿El del 61 con los cubanos o con la Europa Oriental? Ambassador Matlock, you were in two historic moments of the U.S. and Soviet Union relations. In this meeting of 1985 with Gorbachev, but you also were present in the meeting in 1962 about the Cuban Missile Crisis. In your opinion... If you could just stop a minute and I'll, it's a very long question. You were present at two very historic moments, in 1985 and in 1962. Now you could continue your question. Of these two moments, which one does he believe was the more important? Of those 2 years, which is the more important moment in relationships? Now in 1985... Or the one in 1962 with the Cubans? In 1985 or 1962 with the Cubans, which was the more... These were
both important occasions for entirely different reasons. Now, of course, in 1962, during the Cuban Missile Crisis, I was in Moscow as a junior diplomat and translated some of the messages between the communist leader Khrushchev and President Kennedy. I was a very junior diplomat then and was not meeting with the leaders. In the later year, important things were happening, but they were of a quite different nature. I don't think you can say one is more important than the other. We had a lot of important moments in the relationship. I can't say that one is more important than others. No puede decir que uno es más importante que el otro. Las dos ocasiones fueron muy importantes por razones diferentes. Por supuesto que en 1962, en la crisis de los misiles, nos cuenta que era un diplomático de Moscú, era un diplomático bastante joven, poco experimentado en el momento, se encargaba de trasladar esos mensajes entre los líderes comunistas y el presidente Kennedy. Nos dice que no se reunía con los líderes en ese momento porque era muy junior, pero después cosas muy importantes pasaron trascendentales para la historia, así que él no podría decidir cuál es más importante de los dos. Grace, él donó sus archivos a la Universidad Duke y ahí hay una nota que escribió el presidente Reagan que decía que no podían llamar a este viaje una victoria, y yo quiero que él nos cuente por qué, porque era importante que esta cumbre no fuese una victoria. Ambassador Matlock, you donated your files, and in those files there's a note that President Reagan wrote that said, we must not call it victory. And I want to know, why was it important for President Reagan that that summit was not called a victory? I didn't catch the question. Why was President Reagan... Why was President Reagan, why did he want the summit not to be called a victory? At what time? That Reagan did not want the summit to be called at what time? A victory, after they went to the trip in 1985. Reagan did not want the summit to be called a victory. Why did President Reagan not want the summit to be called a victory? Well, he wrote beforehand that whatever we achieve, we must not call it victory, because that would simply make it more difficult to make other achievements. And by the way, he never said we won the Cold War. But that was not his attitude. We negotiated an end, and in his entry in his personal diary when he met Gorbachev the last time when they were both presidents, he said, we parted as partners to make a better world. So that it has been, I think, a great political mistake to look at the end of the Cold War as a defeat for the Soviet Union. It was not. It was a victory for both of us, because a war between us would have destroyed humanity. And the idea that somehow one side prevailed over the other is not true. Now, the Soviet Union after that broke up because of internal pressures, not because of external pressure. So that is why I said that Reagan's attitude was very sound, to try to find common interests, to reconcile our differences, to come to an agreement that serves both sides. That is the essence of diplomacy. And when you do that, you don't say, oh, I won, they are defeated. And yet later, without grounds for that, that's what many people have done, saying that, well, we won the Cold War. And I think that attitude has created policies that now we are seeing some very bad effects.
Pues nos dice que él escribió que no lo llamaran Victoria porque era un diplomático. Nos dice que estaba trabajando conjuntamente con Gorbachov para construir un mundo mejor. Así no era su actitud de declararse ganador ni decir que los Estados Unidos ganó la Guerra Fría, porque lo que querían era el bien común. Querían ser aliados trabajando para crear esta paz que necesitaba. Así que él cree que fue un gran error político al final de la Guerra Fría decir que fue una derrota para la Unión Soviética, porque que se haya disuelto no fue culpa de presiones externas, sino de presiones internas que se vivió dentro de la Unión Soviética. Por eso nos dice que la actitud de Reagan era de un diplomático, de buscar puntos común, de reconciliar las diferencias, de llegar a acuerdos que sirvieran a ambos lados, y esa, nos dice, es la esencia de la diplomática. No es decir, yo gané, ellos perdieron. Y luego de muchos años o después, muchas personas han hecho precisamente eso, y es decir que Estados Unidos ganó de la Guerra Fría, y esa no es la actitud, porque nos dice que eso ha causado un efecto muy negativo posterior. Embajador, ¿sabe usted cómo se convirtieron en amigos Reagan y Gorbachov luego de ser adversarios políticos? Ambassador, do you know how Reagan and Gorbachev became friends after being political adversaries? Do you know how Reagan and Gorbachev became friends after being political adversaries? Well, it happened gradually as they found the more and more common interests. They both, I think, profoundly wanted to create peace. They were both opposed to atomic weapons and wanted to reduce them and had a dream of eliminating them. And though they were very different people, they were both, I would say, responsible leaders who were committed to peace. And that, I think, is what eventually made them friends. This is the last question, Ana. Estoy viendo una fotografía para la historia. Es una mesa ovalada en la Casa Blanca. De un lado está el presidente Reagan con 6 asesores. Del otro lado está el presidente Gorbachov, frente a frente, con 6 asesores. Del lado de Reagan, en una esquina, está nuestro invitado. Es el único de los 14 que tiene el pelo negro. Los demás, todos tienen el pelo blanco. No sé, de pronto Reagan no lo tenía ya blanco. Pero los demás eran hombres muy mayores. La pregunta concreta, despacio y alto, Ana, por favor, es si de esas 14 personas, fuera de él, ¿hay alguien vivo? Ambassador Matlock, we're looking at a picture that is a historic picture. It's the picture in the round table in which President Reagan with his advisors is on one side and Gorbachev with his advisors is on the other side. Apart from you, do you know if anybody else in that picture is still alive? There's a very famous picture of Gorbachev on one side and you and your team on the other side. Do you know if there is anyone else in the picture today that is still alive? Since I don't know what the picture is, I can't answer your question. I have the picture. Oh. But I don't think there... Yeah. It's Schultz. Well, Schultz is not alive. No, Schultz murió. And McFarlane, if he was in it, he is not alive. Maybe the person who was interpreting, if he's in the picture, might be alive. No. But... and you're alive. Yeah. I have survived so far. You are alive. Ambassador, what an honor, this conversation. Historical. Your picture and historical what you did for this very important moment. Thank you. Thank you, Ambassador. Okay. Bye-bye. Bye-bye. Sí, es que estábamos ya abusando un poco. Ana, usted me corrige, el señor nació en 1929, tiene 93 años, ¿no? Sí, señor, sí.
Y le digo porque yo hice esta tarea ayer y yo busqué todos los que estaban en esa reunión y de Estados Unidos, Julio, es el único que queda vivo. El único que queda vivo porque los otros sí eran personas mayores y pues bueno, por las cosas de la vida. Él tiene en este momento 92 años y el 1 de octubre cumple 93 años. Pero esa es la foto para la historia, Ana. Esos 6 tipos, los 6. Y la complicidad, ¿no?, entre Gorbachov y Reagan. A la pregunta de Yari, sí. se veían muy conectados con el plan, ¿no? Ese plan que era un imposible. Grace, ¿qué dijo al final sobre esa relación entre los dos? Que se hicieron amigos gradualmente a medida de que iban encontrando cada vez más intereses en común. Ambos querían encontrar la paz, querían reducir las armas nucleares con el sueño de eliminarlas al final, así que a pesar de que ambos eran muy diferentes, eran líderes muy responsables, comprometidos con la paz y eso los unió y los convirtió al final en amigos, Julio. Y nadie queda vivo de esa foto. Nos decía que a lo mejor si en la foto sale el intérprete, el traductor, pues él podría estar vivo. Del resto ninguno. Y pues por supuesto él. No, pero es que Ana, los intérpretes no están sentados en la mesa, porque tenían todos un audífono. No, sí, en la mesa solo están 7 y 7. 7 y 7. Sí, no es tan fácil identificar los rusos, ¿no? Pero los rusos todos tienen el pelo blanco, ¿no? Bueno, no necesariamente tener el pelo blanco es estar viejo. Pero sí se ven mayores, ¿no, Ana? Si usted quisiera saber quiénes son los rusos y me da unos segundos, yo creo que le podría conseguir esa información, porque creo que la puedo tener por aquí. Mire, espérese. No, pero ya mismo son ruso. Ah, bueno, sí, mijo, de una, pero ya eso no es por este lado, ya eso es por otro lado del mundo. Eso es José Alberto. Aquí le tengo los nombres de los rusos, aquí le tengo los nombres de los rusos. Preguntémosle a José Alberto si le suenan estos nombres. Primer nombre. Ministro de Relaciones Exteriores y a Shevardnadze. No, Eduard Shevardnadze. Shevardnadze, yo creo, José Alberto, que está muerto, ¿no? Claro, porque a mí no me suena, de verdad que no sé si está mal pronunciado o algo, pero no lo tengo en la órbita. Pero ¿cómo? Exteriores, importantísimo. Él era la contraparte de George Shultz. Es que es muy pelados, Juan Pablo. Yo le busco los nombres de la información, Julio. Vale, deme los otros nombres, Ana, por favor. Viceministro Korniyenko. Embajador para Estados Unidos Dobrinin. Otro jefe de un comité, apellido Yakolev. Jefe del Departamento de Comité Internacional Samyatin. Y vicesecretario general de un comité también de propaganda, Alexandrov. ¿Y tienen los norteamericanos fuera de nuestro invitado? Sí, los tengo. ¿Los quiere? Sí, por favor. Ok, estaba el secretario de Estado George Shultz, el jefe del gabinete de ese momento Donald Reagan, un asesor del presidente Robert McFarlane, el embajador ante la Unión Soviética en ese momento Arthur Hartman, asesor especial para el Departamento de Estado Paul Nitze, asesora especial para temas europeos Rosanne Ridgway y el asesor especial para el presidente en temas de seguridad nacional Jack Matlock, nuestro invitado. Pues es que nuestro invitado fue el que le preparó el discurso. Es que nuestro invitado estuvo en la crisis de los misiles. O sea, nuestro invitado viene de Kennedy. O sea, un absoluto experto.